En los primeros siglos del cristianismo, cuando la fe era joven y las persecuciones eran frecuentes, surgieron figuras luminosas que con sus testimonios y palabras ayudaron a cimentar la iglesia naciente. Entre ellos brilla con fuerza San Ignacio de Antioquía, obispo, mártir y testigo ardiente del amor a Cristo y del fuego del Espíritu Santo. De hecho, eso significa su nombre en latín Ignatius, ardiente, nacido del fuego. Es así que su vida y muerte revelan la fuerza del Evangelio, en su forma más pura, la entrega total por Cristo y por su Iglesia. San Ignacio nació probablemente en Siria hacia el año 35 después de Cristo, en el seno de una comunidad que comenzaba a expandirse más allá de las fronteras de Jerusalén. Vivió en una época marcada por la tensión entre el Imperio Romano y los cristianos, considerados una secta peligrosa por negarse a adorar al emperador como si fuera un dios. Hay una leyenda del siglo X muy linda y muy especial sobre San Ignacio, donde le supone discípulo de Jesucristo en la persona del niño que aparece como protagonista en el pasaje bíblico de San Mateo, donde dice: Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: Os aseguro que si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esta leyenda surge de los escritos de Simón Metafraste en el siglo X, y a pesar de que es una leyenda sin bases históricas, esto nos da una pauta de lo importante que fue Ignacio en la iglesia temprana. Según la tradición, Ignacio fue discípulo directo del apóstol San Juan, y por tanto, perteneció a esa primera generación que aún respiraba el aire apostólico. Fue nombrado como obispo sucediendo a San Pedro Apóstol y a San Evodio en Antioquía, una de las ciudades más importantes del imperio, donde los discípulos de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez según la Escritura. Antioquía era un centro cosmopolita de comercio y cultura, pero también de paganismo y de persecución. Allí mismo, Ignacio pastoreó la comunidad que crecía en número, pero también en fe. Su liderazgo fue firme, paternal y profundamente cristocéntrico. San Ignacio de Antioquía no fue un teólogo de escritorio, fue un pastor y testigo, un hombre cuya fe se expresaba con sangre, sudor y esperanza. En sus 7 cartas que escribió mientras iba rumbo a Roma a ser martirizado, encontramos una síntesis maravillosa del pensamiento cristiano primitivo. Estas cartas, dirigidas a comunidades como Esmirna, Éfeso, Magnesia, Filadelfia, Trales, Roma y al obispo Policarpo, revelan su profunda convicción sobre 3 pilares esenciales. Primero, la unidad de la Iglesia, fundada sobre los obispos en comunión con el presbiterio y los fieles. Ignacio veía en la estructura de la Iglesia una imagen viva de la Santísima Trinidad. El obispo representando al Padre, los presbíteros al consejo de los apóstoles, a Cristo, y los fieles al pueblo de Dios fortalecidos por el Espíritu Santo. 2. La presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, la divinidad de Cristo y la virginidad de María. Él, por ejemplo, la Eucaristía la llamaba el remedio de la inmortalidad y denunciaba muy fuertemente a quienes la negaban, afirmando que los que no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo se apartan de la verdad. Estas palabras escritas en el siglo I confirman la fe eucarística de la Iglesia desde los tiempos apostólicos, pero también de la virginidad de María, expresando por ejemplo lo siguiente: Y al príncipe de este mundo se le ocultó la virginidad de María y su parto, y también la muerte del Señor. Carta a los de Éfeso. 3. El amor al martirio como suprema imitación de Cristo. Ignacio no veía el martirio como una tragedia, sino como la consumación del amor. Soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para ser pan puro de Cristo, escribió por ejemplo en su carta a los romanos. Entre el año 107 y 110 después de Cristo, durante el gobierno del emperador Trajano, Ignacio fue arrestado por confesar públicamente su fe en Cristo. Fue condenado a morir en el Coliseo romano, devorado por las fieras salvajes. Es así que se embarcó en Seleucia, puerto de mar situado a unos 25 kilómetros de Antioquía, costeando Asia Menor para llegar a Roma. Durante el largo viaje desde Antioquía hasta la capital del imperio, fue escoltado día y noche por 10 soldados que, según el santo, eran como 10 leopardos.
Añade: iba yo luchando con fieras salvajes por tierra y mar, de día y noche, y cuando se las trataba bondadosamente, se enfurecían más. Pero al mismo tiempo también era acompañado por cristianos de todas partes que lo visitaban para recibir su bendición y escuchar sus palabras, entre ellos los diáconos Filón y Agatopo. En ese trayecto, que fue casi una peregrinación espiritual, escribió sus 7 cartas, dejando un testamento invaluable de amor a la Iglesia. Durante su viaje hacia el martirio, San Ignacio de Antioquía aprovechó las numerosas paradas para fortalecer la fe de las comunidades cristianas de Asia Menor. En cada puerto era recibido con veneración por los obispos, presbíteros y fieles. En Esmirna se reunió con su antiguo condiscípulo, San Policarpo, y con otros obispos, como Onésimo de Éfeso, Dámaso de Magnesia, Polibio de Trales, entre otros. Y desde allí, la ciudad de Esmirna escribió 4 cartas. Luego, al partir hacia Troade, compuso 3 más al enterarse de la paz en la iglesia de Antioquía. Continuó su viaje pasando por Macedonia, Filipos y Epiro, hasta embarcar en Epidamno rumbo a Roma. Según la tradición, San Ignacio llegó a Roma el 20 de diciembre, durante el último día de los Juegos. Ya en Roma, pidió a los fieles que no intercedieran por su vida, que no intenten rescatarlo, ya que quería unirse a Cristo por completo. El día de su martirio, según la tradición, fue llevado ante el prefecto antes de ser conducido al Coliseo. Cuando fue momento, entró al Coliseo con serenidad, orando y proclamando el nombre de Jesús. A los ojos del mundo parecía una víctima más, pero en realidad fue el verdadero vencedor en el reino eterno de Dios. Las fieras lo devoraron, pero su testimonio quedó guardado en la memoria de la Iglesia para siempre. Dejadme que sea entregado a las fieras, puesto que por ellas puedo llegar a Dios. Soy el trigo de Dios y soy molido por las dentelladas de las fieras, para que pueda ser hallado pan puro. Antes, atraed a las fieras, para que puedan ser mi sepulcro, y que no deje parte alguna de mi cuerpo detrás. Y así, cuando pase a dormir, no seré una carga para nadie. Entonces seré un verdadero discípulo de Jesucristo. Los restos del mártir fueron llevados a Antioquía para ser venerados, al principio de un modo que no llamara la atención, en un cementerio fuera de la puerta de Dafnis. Esto lo dijo San Jerónimo escribiendo en el año 392, y por eso sabemos que él había visitado Antioquía. Sus restos fueron trasladados a Roma en el siglo XI y actualmente se encuentran en la Basílica de San Clemente en la nombrada ciudad bajo el altar mayor de la iglesia. Otra leyenda muy interesante que nos relata el santo dominico San Vicente Bouvet dice y afirma que el sobrenombre de Ignacio era Theophoros, es decir, portador de Dios. Se debía a que después de muerto abrieron el corazón y encontraron en él, escritas en letras de oro, el nombre de Jesús. Su fiesta se celebra el 17 de octubre en el calendario litúrgico romano y siríaco, mientras que el 20 de diciembre se celebra en el rito bizantino y en el rito copto. Sin duda, San Ignacio de Antioquía ocupa un lugar especial entre los padres apostólicos, aquellos que enlazan directamente la época de los apóstoles con los siglos posteriores. Sus escritos nos permiten entender cómo vivían los primeros cristianos, cómo concebían a la iglesia, la autoridad del obispo, también a la liturgia y la fe en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Fue uno de los primeros en utilizar la expresión Iglesia Católica, testimonio irrefutable de que ya en el siglo I la iglesia se entendía a sí mismo como una, universal y visible, unida en torno al obispo y a la Eucaristía. Allí donde está el obispo, allí está la comunidad. Así como donde está el obispo, allí está la Iglesia Católica. Además, Ignacio dio testimonio de una espiritualidad profundamente encarnada, no una fe abstracta, sino una fe que pasa por el cuerpo, por el sufrimiento, por la comunión. Su vida es una invitación a vivir la fe con radicalidad y amor, sin miedo al mundo ni al dolor. El legado de San Ignacio de Antioquía se extiende a lo largo de los siglos. Sus cartas fueron leídas y veneradas por comunidades de Oriente y Occidente, inspirando a santos, teólogos y mártires. Su figura nos recuerda que la Iglesia no se edifica sobre teorías, sino sobre testigos, y que el martirio, ya sea de sangre o de fidelidad cotidiana, es siempre una semilla de vida nueva para el mundo. San Ignacio sigue hablándonos hoy. En una época donde la fe se diluye y el compromiso parece opcional,
Su voz resuena como un llamado urgente, a amar a Cristo sobre todo, a permanecer en comunión con la Iglesia y a vivir con esperanza, aun cuando el mundo se oponga al Evangelio. San Ignacio de Antioquía fue un hombre marcado por el fuego del amor divino. Su vida es un eco del mismo Cristo, que entregó su cuerpo por nosotros. Su palabra, escrita camino al martirio, es una de las más puras expresiones del cristianismo apostólico, y su muerte, un canto de victoria, el triunfo del amor sobre el miedo, de la fe sobre el poder del mundo. Hoy su testimonio sigue siendo una luz que guía a quienes deseamos vivir la fe en plenitud, porque como él mismo escribió, no hay nada más hermoso que morir por Cristo si es que en verdad lo amamos. Si quieren saber la vida y obra de otro santo, comenten abajo en los comentarios que voy a estar muy atento a quienes nombren. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, no olviden de comentar, de poner me gusta, de compartirlo con sus amigos y también de suscribirse. Abajo les dejo los links por si quieren donar. Esto ha sido todo por hoy, saludos y bendiciones.